Esta es la historia real de El Espantapájaros. Ocurrida en 1973, en una finca a 50 kilómetros de General Pico, La Pampa. Historia real. Los Sánchez eran un matrimonio adinerado de La Pampa. Tenían un extenso terreno donde sembraban y cosechaban trigo y maíz. En otra parte de sus cientos de hectáreas, tenían ganado bovino y porcino. Eran los proveedores de General Pico. Tenían un hijo de 10 años llamado Ernesto, a quien instruían con los deberes diarios para, el día de mañana, él sea su sucesor. Pero todo cambió en septiembre de 1973. El país estaba revolucionado todavía con la renuncia de Héctor Cámpora, la presidencia de Lastiri y el inminente regreso de Perón. Tenemos que este ha sido una suerte de golpe de derecha que está movilizado sobre la base. Nuestra historia empieza precisamente la noche del 25 de septiembre. Terminaron de cenar y siempre acostumbraban a hacer la sobremesa tomando café y un mate cocido para Ernesto, mientras esperaban que comience Generación Espontánea, un programa de radio que se emitía de madrugada. Ahí van las tarifas, atenta de él, por ahí van las tarifas. El colectivero cobrará por parar. Como todas las noches, la rutina incluía decirle en un momento a Ernesto: ya es hora, hijo. Vos anda a dormir. Ernesto se fue. Extrañamente esa noche durmió más que de costumbre. Abrió los ojos a las 12 del mediodía. Algo llamativo, ya que siempre a las 7 de la mañana su padre lo iba a despertar al cuarto. Se levantó, caminó descalzo por los crujientes pisos de madera de la hermosa casa de campo que tenían y llegó a la cocina. Sus padres no estaban. Se calzó y salió para el chiquero. Los cerdos estaban muy alborotados. Fue para el establo de curación, el lugar donde salaban los cortes de cerdo para luego venderlos. El fuentón estaba usado. Chorreaba todavía la espesa sangre de los cerdos, que ya eran comida para los pueblerinos. Pero sus padres no estaban. Justo cuando estaba por dar aviso a la policía, el rastrojero con el que sus padres se movían por la zona entró al terreno. Ernesto suspiró aliviado, pero la alegría solo le duró un minuto. Su madre bajó desesperada y le dijo: no está por ningún lado. Tu papá se fue. Se fue definitivamente. Nos abandonó. Esa tarde fue terrible. La madre de Ernesto le contó a su hijo que la noche anterior su padre esperó a que estuvieran solos y le confesó que tenía otra familia, con otros hijos, y que se iba a ir, pero nunca les haría faltar nada. Es más, el padre de Ernesto le había dejado una carta escrita a máquina, como a él le gustaba, porque tenía fea letra, donde le decía: querido hijo, siempre voy a ser tu padre, y vos mi hijo. Pero a veces en la vida las decisiones son dolorosas. Tengo otros hijos más chicos que me necesitan, como me necesitaste vos cuando tenías 3 o 4 años. Voy a estar presente allí. Y vos tenés a tu mamá. Cuídala. Hacete hombre, que seguramente nos volveremos a encontrar. La madre de Ernesto no pudo terminar de leerla. Ernesto estalló en llanto. Pero era cierto. El padre lo había abandonado. Al mes, una noche mientras dormían, en plena madrugada, los cerdos empezaron a gritar. Era señal de que alguien extraño estaba dentro del predio. La madre de Ernesto cargó la escopeta. Apagaron las luces de la casa. De pronto, silencio. Todos los cerdos se callaron de golpe. Debajo de la puerta principal de madera
una sombra se veía, como si alguien estuviera parado ahí. De repente, se acercaron a la puerta, la abrieron y la imagen fue escalofriante. Un cerdo crucificado con el pecho abierto en la puerta de su casa. Pisadas de barro de un pie se perdían en medio del campo. La madre de Ernesto decidió, un poco porque ya era necesario para cuidar el maíz que las aves estaban comiendo, porque al ser una sola no podía atender y hacer los trabajos que hacía su marido, y otro poco para ahuyentar a los intrusos o delincuentes, poner un espantapájaros en medio del terreno. Lo armó la propia madre. Parecía una persona. Es más, lo vistió con ropas del padre de Ernesto, que en su huida ruin había dejado con todas sus pertenencias. Pantalones de tipo jean vaquero nevado, borcegos, cinto, camisa leñadora, un pañuelo en el cuello, una cabeza de cerdo que había sido salada previamente y todavía conservaba su cuero, orejas y dientes, pero que además estaba bañada en cianuro. El sombrero de paja y guantes de trabajo en las manos. Estaba relleno de cartón, diario y engrudo. La indicación de la madre de Ernesto fue: nunca te acerques al espantapájaros, tiene cianuro. Si alguna de las aves de rapiña viene a comer cerca, va a morir. Es muy tóxico para vos. No te acerques. Ernesto le hizo caso al pie de la letra. Sin embargo, estaba fascinado por ese espantapájaros. Fascinado del miedo. La cabeza de cerdo y el cuerpo de una persona eran una combinación terrorífica. De noche era letal. Una de esas noches, Ernesto se despertó a tomar agua. Cuando pasó por la ventana del living, la luna iluminaba el campo de una manera sutil pero muy clara. El espantapájaros se veía perfectamente. Parado, testigo, cuidador pero también verdugo. Fue entonces cuando Ernesto vio que el espantapájaros los saludaba. El brazo derecho del espantapájaros se levantó en forma de L y la mano se movía con autonomía, como si fuera una persona. Es más, Ernesto se quedó paralizado y pudo escuchar los gritos del espantapájaros. Eran gritos de dolor. Salió corriendo, se lo contó a su madre y obviamente esta no le creyó. Extrañas a tu papá, eso es lo que te pasa. Te voy a llevar al psicólogo de Santa Rosa, hijo. Otra noche de mucho calor, mientras estaba quedando dormido, sintió que la ventana de su cuarto se abría. Abrió los ojos y ahí lo vio. El espantapájaros estaba observándolo desde afuera. Con su mano había abierto la ventana. Ándate de acá, le dijo el espantapájaros. Ernesto lo miró a los ojos y el espantapájaros tenía ojos detrás del cráneo de cerdo. Había ojos. Cuando Ernesto gritó, el espantapájaros se desvaneció. Al día siguiente, revisando el perímetro de la casa, encontraron pisadas de barro. Eran del mismo tamaño de los borcegos que tenía puesto el espantapájaros. Ernesto, con mucha lógica, dijo: Mamá, ¿y si es papá? ¿Y si es papá el que está viniendo por las noches a visitarme? ¿Y si es papá el que se disfraza del espantapájaros para estar más cerca? La madre de Ernesto explotó en llanto. Se fue de la habitación, tomó la escopeta y se voló la cabeza. Lo que viene ahora es más macabro. Ernesto tenía razón. Era su papá. La noche en que se quedaron haciendo la sobremesa los tres, la madre de Ernesto le puso sedante en el mate cocido. Por eso Ernesto durmió hasta el mediodía. La madre lo hizo porque sabía que su marido tenía una doble vida. Se lo habían contado en General Pico cuando había ido a vender embutidos. La madre de Ernesto también durmió al padre. Lo llevó dormido al saladero. Lo mató, como se mata a los cerdos, con una certera cuchillada en el corazón. Lo trozó en 5 partes. Con los órganos internos
y la cabeza hizo embutidos. El cráneo lo destrozó a martillazos. La sangre que Ernesto había visto no era de cerdo. Con el torso y las piernas, después de salarlas durante un mes, la madre de Ernesto hizo el espantapájaros. Por eso parecía humano. Por eso le quedaba también la ropa del padre de Ernesto. Porque era su propia ropa. La carta de despedida escrita en la vieja máquina Olivetti también la hizo su madre. Ernesto hoy vive en Brasil. Ernesto no se llama Ernesto, pero sí recuerda perfectamente esta historia. La historia real de El espantapájaros.